Queridos padres de familia, esta es una oportunidad para conversar con ustedes y también compartir con ustedes no solamente la temática de cada sesión, y en este caso vamos a tocar el tema con el que hemos comenzado, que es justamente el tema de la anguila, sino también es explicarles el sentido de por qué nosotros abordamos una temática así, como la de la anguila, que es un tema de la naturaleza, de los animales, que a los niños tanto impacta, asombra, y cómo utilizamos esta temática para llevarla al plano socioemocional y de las interrelaciones. Porque la finalidad del programa es ayudar al niño a tener más recursos con los cuales afrontar diversas situaciones, enriquecerse interiormente, enriquecerse en cuanto a enriquecer su pensamiento, con el cual poder hacer frente a situaciones y comprenderlas mejor, no quedarse con un nivel de pensamiento muy concreto, muy básico, sino más bien tener esa capacidad para hacer un salto cualitativo en su pensamiento y que este salto cualitativo le permita integrar muchos elementos con los cuales formarse una idea más completa de la realidad, tener más recursos para entender y comprender, desarrollar su seguridad interna, poder resolver situaciones y también sentirse importante, sentirse parte de un conjunto de personas en un ambiente en el que él o ella también pueden ayudar, pueden contribuir. Entonces, hemos partido del tema de la anguila, que es un tema muy concreto, ¿no? Estamos hablando de que abordar el tema de la anguila con sus características, con sus cualidades, trabaja un nivel de pensamiento, que es el nivel más concreto, ¿no? Y utilizamos la observación, con los videos, con las imágenes, con la finalidad de identificar ciertos conceptos, ¿no? de la anguila que son esenciales, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Un aspecto no tan esencial es si la anguila es grande o pequeña, si la anguila, por ejemplo, vive en un río profundo o no. Esos son elementos importantes, sí, pero lo que más nos importa acá es rescatar, o sea, así como vamos a enfocarnos en un plano más físico, más concreto, más elemental, también empezar a identificar elementos con los cuales vamos a poder hacer esa asociación, ese salto a la vida del ser humano. Entonces podemos identificar algo en común entre la anguila y los seres humanos, y acá y esto es el aspecto, diríamos, más importante, ¿no? Cuando el niño tiene que hacer el esfuerzo para hacer ese salto relacional, ¿no? Relacionar primero la característica de la anguila, que es generar una descarga eléctrica, ¿no? En el pensamiento más concreto, ¿no? Y luego pensar si el ser humano también es capaz de generar alguna descarga que no sea eléctrica, ¿sí? O sea, ya estamos saltando de ese plano físico. Si el ser humano es capaz de hacer una descarga que no sea eléctrica, pero que genere el mismo efecto en el plano emocional,
que lo puede generar la anguila. Quiere decir que la anguila, al generar una descarga eléctrica, puede afectar el plano físico, pero también la anguila, al generar esa descarga eléctrica, puede impactar en el plano emocional del ser al que ataca. Puede generar miedo, puede generarle ansiedad, preocupación, sensación ¿cómo se dice? O actitud de querer huir, etc. Entonces, la asociación en nuestros programas, o sea, esa capacidad de asociativa es muy importante, porque entonces estamos trabajando un nivel de pensamiento más abstracto, que podríamos decir que es un nivel de pensamiento más sabio, ¿no? Porque permite integrar elementos que no son tan evidentes a simple vista. Entonces el niño va a ir, como se dice, trabajando su pensamiento para ir integrando elementos de diferentes categorías para entender mejor las relaciones, las interrelaciones, las situaciones, las experiencias, las vivencias y cómo la naturaleza nos permite ese nivel de comprensión. Entonces, partimos de esto para entender que los seres humanos, si bien no hacemos descargas eléctricas, hacemos descargas emocionales, hacemos descargas que pueden afectar la vida emocional como lo hace también o lo puede hacer la anguila. Entonces, ¿cuándo es que los seres humanos generamos ese tipo de respuesta emocional en los demás? ¿No? Y eso es un elemento, como se dice, un elemento precursor de un nivel de conciencia porque nos permite ir identificando cuándo es que nosotros podemos parecernos a la anguila, cuando somos capaces o decidimos hacer descargas en los demás que los afectan negativamente. Entonces, este primer tema ha sido importante para ir tomando conciencia de que el ser humano está en libertad. Y uno de los aspectos que es también importante es qué recursos o qué recursos son con los que contamos para nosotros poder tener un nivel de control. Porque también es interesante porque la anguila descarga la electricidad a través de su cabeza y más aún cuando hace la prensión con su boca en el otro, ¿no? Y las personas también, el mayor impacto, ¿no?, que generamos en los demás es cuando decimos cosas. Entonces, acá viene un elemento importante porque hemos empezado a trabajar qué es lo que podemos hacer para nosotros, no convertirnos en perguilas, que es el término que hemos usado, porque podemos actuar, ¿no?, como perguilas cuando estamos haciendo un daño o haciendo sentir mal a la otra persona, cuando hacemos una descarga de nuestra cólera, de nuestro malestar. Y entonces uno de los elementos más importantes es la respiración, porque la respiración, la respiración que promovemos desde la CELIC, la respiración que ayuda en estos casos es la respiración de inhalar por la nariz y botar por la nariz, cosa que la boca se mantiene cerrada. Y entonces es acá donde los niños empiezan a tener recursos, no solo para identificarse a ellos y ellas mismas cuando tienen una actitud de perguila, porque la respuesta del otro va a ser o responderles o salir huyendo, pero por otro lado también identificar cuando los otros están en una actitud así, ¿no? Y vamos a ir trabajando los diversos recursos que podemos usar, y hoy día los niños nos han dado muchas alternativas como la respiración, como por ejemplo tratar de ayudar a esa persona cuando está en un momento así, que también tiene sus consecuencias, y vamos a ir
trabajando. Pero lo más importante ahora es recordar a los niños que la respiración es el primer paso que uno debe dar para tener o empezar a tener un nivel mínimo de control sobre uno mismo. Inhalando por la nariz, exhalando por la nariz y cerrando la boca hasta que nuestro nivel emocional esté en un punto de equilibrio en el que nuestra descarga en el otro no vaya a ser una descarga que genere un impacto negativo. Entonces, queríamos compartir con ustedes esta reflexión respecto a cuál es el tema que trabajamos y cómo partimos de temas que están en la naturaleza, que son temas muy concretos, muy palpables, muy observables, cómo encontramos elementos o características que podemos asociar a la vida del ser humano en un nivel de relación mayor, más elevado. Así pasamos de un pensamiento muy concreto a un pensamiento más abstracto. Por eso es que a los niños les cuesta. Muchos de los niños nos decían que no les parecía que existiese una relación porque los seres humanos no podíamos generar nuestra propia electricidad, ¿no? Y es ahí donde nosotros vemos la necesidad de trabajar en estos procesos más abstractos, dado además que los niños están con una falta de relación por esta pandemia. Entonces les agradecemos por su tiempo y vamos a ir tratando de explicarles de a pocos cuál es el sentido y qué es lo que nosotros hacemos como metodología o como propuesta dentro del taller y cómo es que vamos trabajando en los diversos niveles, no solamente en lo físico, sino también vamos ahondando en el plano emocional, intelectual y también en el plano del pensamiento, que vendría a ser el plano más elevado del ser humano, donde estamos viendo que nosotros desde el programa hacemos unas asociaciones en diversos niveles, para que el niño también tenga esa capacidad de asociar, enriquecer su pensamiento, que vendría a ser un abordaje, como lo señala la Fundación ELIC, una epistemología, un pensamiento epistemológico. Y este pensamiento epistemológico de unir varios elementos tiene un cambio cualitativo en nuestra forma de pensar, ver el mundo, percibir el mundo y percibirnos a nosotros mismos. Entonces, de esta manera vamos enriqueciendo la vida socioemocional, intelectual y el pensamiento de los niños y de las niñas. Muchísimas gracias.